Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre CSS Grid, ¿sí? Es el, es bueno las nuevas propiedades, sobre todo desde el año pasado, año 2017, que realmente los navegadores modernos soportan esta herramienta, ¿no? Que antes, bueno, no lo teníamos por defecto en CSS, sino que recurríamos a otro tipo de técnicas, ¿no? Se llegó a utilizar las tablas para diseñar en HTML y bueno, y el sistema de columnas de Bootstrap y otros frameworks. Entonces, bueno, ahorita lo tenemos por defecto y vamos a empezar a ver lo que es el CSS Grid. Fíjense que acá tengo, bueno, tengo un container, un contenedor. Ya leí la clase de grid, que bueno, la habíamos visto muy superficialmente en otros videos. Bueno, le agrego una clase wrapper columns, o sea, pueden llamarlo como ustedes quieran. Aquí creo varios elementos, con una clase element, que no es más que un padding y un color blanco para el texto. Y bueno, y ya cada elemento lo voy diferenciando con un color de fondo distinto, ¿no? Ahora bien, lo primero que tenemos que saber, nuestro contenedor, donde vamos a tener todos nuestros elementos, nuestras cajas, debe tener un valor display de grid, ¿no? Grid. Vamos a verlo, ya lo hemos visto en otros videos. De igual forma, bueno, vamos a buscarlo de grid. Ya esto lo hemos visto, display grid. Ok, bueno, ahora empezamos ya a configurar nuestra grilla, ok, o sea, grid hace referencia a grilla o retículo. Ok, tenemos que conocer aquí varios, fíjense, les recomiendo que, bueno, que se lean la teoría, obviamente ya es en la práctica cuando uno va entendiendo muchas cosas, pero hay conceptos que necesitamos saber. Fíjense, una grilla no es más que una retícula, ¿sí? Es un sistema de columnas y filas. Entonces, bueno, aquí nos explica varios conceptos. Yo les recomiendo csstricks.com. Es un blog muy famoso de desarrollo web. Bueno, ellos tienen una guía, ¿verdad? De CSS Grid. Entonces, bueno, un concepto que tenemos que entender es el de línea, ¿no? Fíjense que esta es nuestra retícula. Tenemos acá filas, tenemos columnas. Entonces, una retícula no es más que una composición de muchas de líneas, tanto verticales como horizontales. A su vez, esas líneas conforman lo que son celdas, ¿no? Celdas que a su vez, celdas adyacentes en una dirección, por ejemplo horizontal, hacen la fila y vertical las columnas. Así de fácil. Entonces, bueno, ya con nuestra clase wrapper columns, vamos a empezar. Primeramente vamos a declarar una propiedad llamada grid template columns, ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Básicamente vamos a decir, a configurar, ¿no? Nuestras columnas, cuántas columnas queremos, etcétera. Entonces hay varias formas de hacer esto. Podemos declarar las columnas, bueno, con unidades relativas. Por ejemplo, digamos que queremos 3 columnas. Entonces, que cada columna ocupe, en este caso, un 20% de nuestro contenedor. Fíjense, él agarra cada columna, agarra el 20% de nuestro contenedor. Fíjense que como estamos declarando solo 3 columnas, cada una de un 20%, obviamente solo alcanzan a ocupar el 60%, ¿no? De nuestra pantalla. La demás que el resto queda vacío. Y fíjense que aquí automáticamente le está creando una fila. Que nosotros, bueno, explícitamente vamos a ver que podemos declarar columnas y filas de forma explícita. Pero dependiendo de cómo configuremos nuestra retícula, él va a crear filas y columnas de manera implícita. Fíjense que, o sea, nosotros de repente queríamos nada más una fila. Bueno, él ya nos está creando una segunda fila. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, acá hay una función CSS que nos va a ser muy útil, la vamos a estar usando, que se llama repeat, para no escribir tanto, ¿no? Digamos que, bueno, si queremos mantener eso, que sean 3 columnas, le decimos repeat,
repeat, que tiene como primer valor el número de veces que queremos repetir este segundo parámetro, ¿no? Fíjense que, bueno, no pasa absolutamente nada, es lo mismo. Bueno, entonces, podemos, bueno, por supuesto, usar píxeles, rem, como hemos estado utilizando. Por ejemplo, podemos decir que sean 3 columnas, cada una de 19 rem. ¿Sí? Ok. Bueno, acá la unidad que nos va a ser más útil, y es la que personalmente recomiendo que utilicemos acá en la grilla, es esta nueva unidad que no habíamos visto, FR, que hace referencia a, digamos, a una fracción del contenedor, ¿sí? Entonces, van a ser 3 columnas, cada una de una fracción del contenedor. O sea que van a ser 3 columnas iguales en cuanto a anchura. Y a su vez, bueno, van a ocupar todo nuestro container, ¿no? Bueno, como sigue ocurriendo esto, ¿por qué? Porque sencillamente tenemos 4 elementos, creamos 4 elementos, y nosotros explícitamente estamos declarando que haya solo 3 columnas. Entonces es lógico que siga ocurriendo esto. Acá, bueno, podemos jugar, realmente Grid, CSS Grid, nos da muchas posibilidades, es una herramienta muy poderosa y flexible, ¿ok? Bueno, entonces ya configurando que tenga 4 columnas, ya todo queda en una misma fila, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que sean 2 columnas. Él siempre va a respetar eso, él siempre va a respetar las 2 columnas. Se crea nuevamente la fila. Aprovecho para enseñarles una propiedad llamada Grid Auto Flow, ¿sí? No, bueno, sí, eso la veremos después, pero Grid Auto Rows. Ok, aquí configuramos cuánto, digamos, el tamaño de las filas que se creen de forma implícita, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nuestra segunda fila. Podemos decirle que esas filas midan, no sé, 15 rem. Un ejemplo. Un poco más para que sea más claramente, no sé, 59 rem. Ups, bueno, sí, es esto justamente. Ok. Bueno. Otra propiedad es justamente Grid Auto Flow. Él por defecto, como vimos, él está generando, vamos a quitar esto que me molesta, él está generando nuevas filas, ok. Es el comportamiento por defecto, tiene que ver con la propiedad Grid Auto Flow, cuyo valor preestablecido es row, ¿no? No pasa nada. ¿Qué pasa si le decimos que no, que sea column? Bueno, fíjense que justamente le está generando nuevas columnas de manera implícita, o sea, columnas que no le hemos dicho que genere, ¿sí? O sea, serían nuestras 2 columnas que sí declaramos, más otras 2 que no estaban, ¿no? en nuestros planes. A ver, esto lo podemos controlar igualmente, el tamaño de esas columnas, ¿sí? En vez de Grid Auto Rows, que ya lo vimos, Grid Auto Flows. No sé, por lo menos 6 rem. Entonces ya esta sería nuestro, fíjense que bueno, que él ya no genera las filas, sino que genera tantas columnas que bueno, que llena todo nuestro contenedor. Entonces le dimos un valor explícito, no para nuestras columnas por defecto, sino para las que son generadas automáticamente. Le dijimos que sea solo de 6 rem cada columna. De esta forma el resto del contenedor, en cuanto a la anchura, bueno, lo van a ocupar nuestros 2 primeros elementos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otra cosa, vamos a quitar esto de momento. Vamos a decirle que bueno, que sí, 4 columnas, queremos 4 columnas para cada uno de nuestros elementos. Fíjense, vamos a ir aquí de momento, bueno, cada elemento sencillamente tiene un color de fondo. Ya vamos a empezar a posicionarlos, ¿no?, en nuestra grilla. Hasta ahora, bueno, estas propiedades que hemos visto hasta ahora se aplican, o sea, muy importante, a
a nuestro container, ¿sí? A nuestro elemento que contiene a todas estas cajas y que se le asignó un display grid, ¿sí? Bueno, entonces ahora individualmente a cada elemento lo vamos a ir posicionando. Fíjense, bueno, muy importante acá, vamos a inspeccionar, usar el inspector usando Firefox. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso él tiene una herramienta acá, layout, ¿no? A ver, sí, justamente, bueno, sí, tenemos que, una vez que le damos para inspeccionar, tenemos nuestra grilla, tenemos que chequear todas estas cajas, muy importante esta, ¿sí? De nuestro container. Y acá nos va a graficar más o menos cómo está compuesta nuestra grilla. Fíjense que acá están las líneas, nos las va enumerando. Líneas, vamos a, por ejemplo, el caso de las columnas, verticalmente, línea 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que le estaba comentando acá, ¿no? Sobre las líneas, ¿sí? Entonces, de igual forma en las filas, de manera horizontal, 1, 2. De momento, bueno, nada más tenemos una sola fila con sus dos líneas, ¿no? Que la conforman. Bueno, entonces nosotros vamos a querer posicionar estos elementos. Vamos a empezar con el elemento 1. Vamos a decirle que empiece en la línea, vamos a decir grid column start, que es la propiedad, que empiece en la línea 2, por ejemplo, y él va a terminar va a terminar, por ejemplo, en la línea 5. Ok, vemos ahorita cómo está, le doy a actualizar. Fíjense que cada elemento ocupa, bueno, una celda. Ahora él empieza en la línea 2 y efectivamente termina acá en la línea 5, ocupando, o sea, desde la línea 2, ocupando todo el ancho del container, ¿sí? A su vez empuja a nuestros elementos para acá abajo, generando una segunda fila. Bueno, voy a aprovechar para decirles un pequeño valor que aquí, que hace ratico no les dije. Vamos a nuestro container nuevamente. Dijimos que grid auto flow por defecto es row, después vimos column. Acá hay un tercer valor llamado dense. O sea, él va a traer un comportamiento muy similar al por defecto, pero estos huecos él los va a tapar, ¿sí? Él va a seguir generando filas, pero miren cómo ahora, como que si respeta el orden, fíjense la flexibilidad de ese grid, que él ya, fíjense, el elemento 2 pasa a estar primero que el elemento 1, ¿sí? El elemento 2 por defecto le correspondería estar acá y empuja a los demás para allá. Ahora él sube y ocupa el espacio, ¿sí? Para que no queden huecos. Nada, es parte de esas posibilidades que tenemos con CS Grid. Fíjense que acá podemos sustituir estas propiedades en vez de irlas aplicando individualmente. Puedo declararlas de un solo golpe, ¿no? Puedo decirle, en este caso, grid column, ¿no? Entonces le decimos que empiece en la línea 2, slash, y termina en la línea 5. Queda igual, no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, podemos jugar con esto, podemos, a ver, que termine en la línea 3. Bueno, nada, por defecto sería así, digamos que termina en la línea 4. Podemos decirle explícitamente, acá le decimos que empiece en la 2, termine en la 4. Podemos decirle que él ocupe 4 columnas, que no es lo mismo. Span y el número de columnas que queremos que ocupe. Fíjense. Bueno, esto es el comportamiento de lo que son las columnas.
Podemos jugar también con lo que son las filas, en este caso grid row, ¿no? Que es la propiedad similar a column pero aplicado a filas, ¿no? Entonces podemos decir grid row start y grid row end, pero bueno, lo vamos a hacer así, ¿no? De un solo golpe. Vamos a decirle, por ejemplo, él está aquí ahorita, vamos a decirle que empiece no en la línea 1, sino en la línea 2 y termine en la 4, ¿sí? Ahora fíjense lo que ocurre a continuación. Ahora nuestro elemento resulta que cambia totalmente de posición. Ya no está en la primera fila, sino en la segunda. ¿Por qué? Porque le dijimos que empiece en la línea 2 y termine en la 4. ¿Ok? Bueno, podemos, de igual forma, aquí podemos declarar, aquí hasta ahora, bueno, hemos declarado lo que son las columnas en nuestro container. Podemos decirle grid template rows. Bueno, vamos a utilizar nuevamente la función repeat. Podemos decirle que bueno, que sí, que también 4 filas, lo que queramos. Aquí ya estoy jugando con las propiedades. Fíjense, ¿no? Fíjense cómo él crea. Vamos a comentarlo un momento. Fíjense que hasta ahora, ¿cuántas filas tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 3 que estamos ocupando. Entonces ya le digo explícitamente que cree más columnas. Y fíjense cómo las crea. Obviamente acá, bueno, sigo utilizando la unidad fracción. Puedo hablarle de, ya no de fracción, sino de rem, por ejemplo. 25 rem. Sigue aceptando todas las unidades que tenemos en CSS y que hemos visto, ¿sí? Entonces les recomiendo que bueno, que sigan jugando con esas propiedades, ¿no?